Amén y gracias a Dios. Muchísimas gracias, hermana Marta León. Y muy buena tarde para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a su curso de Antropología Bíblica. El escenario que usted ve atrás es el de todos los jueves. Acabo de soltar la predicación aquí en San Cristóbal y a continuación pues paso con ustedes. No importa dónde sea, hay que predicar la palabra de Dios. Bueno, la lección de hoy es la lección número 3. Hágame el favor y me regala el nombre de esa lección número 3, si es tan amable. Regálame el nombre de la lección número 3. ¿Cómo se llama la lección número 3? Bien, ¿cómo se llama la lección número 3? Colóquelo ahí en el chat, por favor. Sí, la lección número 3 se llama ¿Cómo ser libre? Ahora, ¿cómo ser libre de qué? Recuerde usted el nombre de la unidad. La unidad, que es la unidad número 8, o la parte, que es la parte número 8, se llama el análisis del alma. Estamos viendo lo que es la mente. Estamos hablando de algo, de lo que tiene que ser libre la mente. De eso estamos hablando aquí en la parte 8. Ya vimos nosotros la lección número 1 que se llamó la mente, un campo de batalla. La lección número 2 que se llama la condición de una mente pasiva. Y ahora nos corresponde la lección número 3 que se llama cómo ser libre. Recuerde usted que a Dios no le gusta la mente pasiva, a Dios le gusta la mente activa. No la mente que espera que el diablo se la llene de un montón de cosas, sino la mente que está activa, diligente, llenándose de las cosas del Espíritu Santo. La lección número 3, cómo ser libre. La Biblia habla de libertad, la Biblia habla de liberación. El tema es que cuando hablamos nosotros de liberación, pues la gente siempre se imagina que estamos hablando de demonios o espíritus inmundos solamente. Claro que tiene que ver con los demonios, claro que tiene que ver con los espíritus inmundos, pero no solamente tiene que ver con demonios o espíritus inmundos, sino que tiene que ver al mismo tiempo con otras cosas que esclavizan al ser humano, con otras cosas que encarcelan al ser humano y que le impiden avanzar. Son cosas como ¿cuáles? Bueno, revisémoslo en la Sagrada Escritura. En primer lugar, el asunto de los demonios. Porque la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 17, búsquelo por favor, repito la cita bíblica, Marcos, capítulo 16, versículo 17, me avisa por favor, para iniciar la lectura. Marcos 16, 17, me avisa cuando ya. Gracias. Listo. El texto dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Ahí lo dice claramente. En mi nombre echarán fuera demonios. Habla de la existencia de los demonios. Es algo que no se puede negar. A uno le dirá el diablo no existe. Y a uno le dirá los demonios no están sueltos por ahí. Los demonios el Señor los encarceló. No es cierto ni lo uno ni lo otro, porque el diablo sí existe. Y aunque hay unos que están encarcelados, que son espíritus, son principados demoníacos y están encarcelados en la cima con ese o abismo mencionado en el libro de Apocalipsis. Eso es tema de escatología bíblica. De todos modos, el mismo diablo está suelto y hay principados demoníacos y hay espíritus inmundos, potestades, huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas de este siglo que están sueltos. La Biblia es clara al decir que el diablo viene para hurtar, matar y destruir la vida del hombre. La Biblia es clara al decir que el diablo anda. Si anda, quiere decir que está libre. Si anda, quiere decir que está suelto. Si anda, quiere decir que está activo. Dice que anda como un león rugiente alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Entonces se cuenta que el diablo existe y está suelto. El diablo existe y está activo. El diablo existe y anda por ahí, ronda por ahí. Y entre yo más conozca a mi enemigo, pues más preparado estaré en contra de las acechanzas de ese enemigo, ¿no? Las estrategias de guerra casi todas tienen que ver precisamente con entre más conozca a su enemigo, usted más logrará identificar sus puntos débiles y más podrá discernir el ataque y más podrá entender también por dónde atacarle. La Biblia dice que la guerra se hace con inteligencia, otra versión dice que la guerra se hace con sabiduría, otra versión dice que la guerra se hace con conocimiento. Se necesita conocimiento, inteligencia y sabiduría para hacer la guerra.
El texto menciona a los demonios. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Existen los demonios y el cristiano debe estar preparado para echar fuera demonios, dice la Sagrada Escritura. Ahora, ¿quién está preparado para echar fuera demonios? Pues léalo en el versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Note la repetición de una palabra. Y en el versículo 17 dice, estas señales seguirán a los que creen, que es la misma palabra que se repite 2 veces en el versículo 16. Eso quiere decir, vuelvo y le repito la pregunta, y usted la responde por favor ahí en el chat. ¿Quién está preparado para echar fuera demonios? Haga uso de la palabra que se repite 2 veces en el versículo 16 y una vez en el versículo 17. ¿El que qué? El que cree. Muy bien, el que cree. Pero usted no puede creer en algo que no conoce. Recuerde el argumento de Romanos capítulo 10. ¿Cómo creerá si no ha oído? Primero tiene que conocer, y el conocimiento me lleva a la fe. Sin conocimiento no hay fe. Yo tengo que conocer todo lo concerniente a mi enemigo para después estar preparado, gracias a ese conocimiento, para echarlo fuera. El diablo existe, el diablo está libre, está suelto, está activo, hace de las suyas, y el único que puede contrarrestar la obra del diablo en esta tierra es el creyente. Dios lo hace, pero Dios lo hace a través del creyente. Porque ahí dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Quiere decir que Cristo lo hace, pero a través del creyente que sabe usar el nombre, a través del creyente que sabe usar la autoridad, a través del creyente que sabe usar el poder de Jesucristo. ¿Para qué se le da autoridad al creyente? Para que la use. ¿Para qué se le da poder al creyente? Para que lo use. ¿Para qué se le da el nombre de Cristo al creyente? Pues para que lo use, ¿cierto? El creyente está esperando que Cristo descienda del cielo y lo libre de los demonios que tiene a su alrededor. Pues es lo mismo que Cristo está esperando sentado en su trono, que sea el creyente el que haga uso de las armas de la milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas y derribe argumentos y haga todo lo demás que usted ya sabe que tiene que hacer. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 18, búsquelo por favor. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 18. Me avisa cuando ya, por favor. Gracias. Lucas 4, 18. Ya, lo leemos, por favor. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué es lo primero que se hace? Dar buenas nuevas a los pobres. ¿Para qué sirve la unción? Para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué es eso de dar buenas nuevas a los pobres? Pues dale el evangelio a los pobres. ¿Qué es eso de dar buenas nuevas a los pobres? Dale conocimiento a los pobres. Los pobres que necesitan dinero porque son pobres. No, porque aquí está hablando de una pobreza que no es solamente material, es una pobreza que sobre todo es espiritual. Y si hay pobreza espiritual, esa pobreza espiritual tiene que cambiarse en riqueza espiritual. ¿Cómo? Pues con el evangelio. Son las riquezas de la gracia o las riquezas de la gloria en Jesucristo. Eso es el evangelio. Lo único que cambia mi pobreza espiritual por riqueza espiritual es el conocimiento del evangelio. La persona que tiene conocimiento del evangelio es rica, no es pobre, es rica. Tiene bienes sobreabundantes, espirituales, ya que de ese conocimiento sobreabundante se deriva una fe sobreabundante, y a través de esa fe sobreabundante es que nosotros podemos conseguir todo lo que necesitamos. Recuerde que conforme a tu fe te sea hecho. El justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. El justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, dice la Sagrada Escritura. Gracias. Sigue diciendo el versículo, después de que dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Pero ¿qué hay que darle al individuo primero? El conocimiento del evangelio, porque es buenas nuevas a los pobres. A continuación, después de que ha recibido conocimiento y después de que se ha sembrado la fe,
pues se le puede dar sanidad al corazón herido. A continuación, ¿qué dice? A pregonar libertad a los cautivos. Hay libertad. ¿Cómo se llama la lección de hoy? Se llama ¿Cómo ser libre? Y ahí habla de libertad de una cautividad. ¿Qué cautividad? Toda clase de cautividad. Pero hablemos inicialmente de la cautividad que acabamos de leer en Marcos 16, 17. Es decir, la cautividad de los demonios, la posesión demoníaca. ¿Cuándo se logra la posesión demoníaca? Dirá alguien, pues cuando yo le digo a un demonio que se vaya de un cuerpo, ¿sí? Pero antes de eso, usted tiene que hacer algo con el dueño del cuerpo. El dueño del cuerpo no es el diablo, el dueño del cuerpo es el ser humano. El ser humano dentro del cual viven los demonios. Usted tiene que hacer primero algo con el ser humano dentro del cual viven los demonios. ¿Qué tiene que hacer con ese ser humano? Darle buenas nuevas a los pobres. Si ese individuo no tiene conocimiento, si ese individuo no tiene fe, pues ni siquiera va a creer que lo que le está pasando es que el diablo mismo lo está atormentando, que el mismo diablo lo está endemoniando o que el mismo diablo lo está poseyendo. Primero tiene que creer que los problemas que tiene probablemente sean, no todos, pero probablemente sean por causa del mismo demonio, por causa del mismo Satanás. Cuando usted le da esa información, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Mira que volvemos al asunto. El conocimiento me lleva a la fe. Si no hay conocimiento, no hay fe. Y si no hay fe, no hay liberación. Si no hay fe, no hay sanidad. Si no hay fe, no hay restauración. Porque la fe es el vínculo que me une al poder del Espíritu Santo. Aquí habla de que me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, y la última frase del versículo 18 es a poner en libertad a los oprimidos. Note, cautivos y oprimidos. Entonces, ¿cómo hacer libre a una persona que está bajo el yugo del diablo? ¿Cómo hacer libre o cómo ministrar liberación a una persona que está poseída por el diablo? Primero, antes de decir diablo en el nombre de Jesús, yo te echo fuera, lo primero que hay que hacer es darle las buenas nuevas a los pobres. Si esa persona recibe el evangelio y en esa persona se siembra la fe, ella misma renuncia a la posesión demoníaca. Y al renunciar a la posesión demoníaca, al decir no acepto más influencia demoníaca en mi vida, pues entonces usted le dice al diablo que habite esa persona en el nombre de Jesús, o sea, Marcos 16, 17, en el nombre de Jesús, fuera. ¿Y qué hace el diablo? Pues se va. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. Eso es una clase de liberación. ¿Cómo ser libre? Pues así, en primera instancia. Pero ¿cómo ser libre en segunda instancia? Y es que hay ataduras que son todavía más fuertes que una posesión demoníaca a la luz de la Sagrada Escritura. Sí. Revíselo conmigo, por favor. En el Evangelio según San Juan, capítulo 8, a partir del versículo 31. Evangelio según San Juan, capítulo 8, a partir del versículo 31. Me avisa cuando ya, por favor. Gracias. Ya, muy bien. Dice el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Note que estas palabras están dirigidas a judíos, ¿sí? Pero a judíos creyentes, porque el texto dice a los judíos que habían creído en él. Estas palabras en Juan capítulo 8, a partir del versículo 31, no van dirigidas a incrédulos, van dirigidas a creyentes. ¿Y qué le dice el Señor a los creyentes? Dice, si vosotros permanecieseis en mi palabra, si es creyente, ¿qué cree? La palabra. Y de ahí en adelante, ¿qué tiene que hacer? Permanecer en esa palabra en la cual ha creído en la cual creyó al principio. No es solamente haberla creído al inicio y después desprenderse de la palabra. Es que si yo creí en la palabra al principio, yo permanezco de ahí en adelante y por los siglos de los siglos en esa palabra, en ese evangelio, en esas buenas nuevas que me dieron al inicio. Yo permanezco ahí en ese evangelio, en esa doctrina, en esa regla. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verdaderamente mis discípulos quiere decir que hay unos que no son verdaderamente discípulos, sino que son falsamente discípulos.
El título cristiano es un título que no lo puede ostentar todo el mundo. Es un título que usa mucha gente. Es un título que lastimosamente va de boca en boca diciendo yo soy cristiano. Y ese título le queda grande a más de uno. La Biblia dice, eso es Hechos de los Apóstoles capítulo 11, que a los discípulos se les llamó cristianos. A los únicos que se les puede llamar cristianos es a los discípulos. El discípulo es aquel que está bajo disciplina, la disciplina de Cristo, la disciplina del Espíritu. Si está bajo la disciplina de Cristo, bajo la disciplina del Espíritu, pues no hace lo que quiere. Si está bajo la disciplina de Cristo, hace lo que el Espíritu Santo quiere. No es una persona caprichosa, ni voluntariosa, ni anímica, ni emocionalista, ni carnal, ni sensual. No anda en las obras de la carne, porque si anda en las obras de la carne está demostrando que no está bajo la disciplina del Espíritu, sino que está bajo la disciplina, bajo la regla del mismo diablo. En ese sentido tendría más de una cautividad el individuo. Pero usted escucha a muchos, de verdad, que llevan poquito tiempo, mediano tiempo o mucho tiempo en una iglesia y creen que por llevar X tiempo sentado en la banca de una iglesia ya pueden ostentar el título de cristianos. Recuerde usted que el hacerse llamar cristianos no quiere decir que usted pertenece a una religión llamada cristianismo. El cristianismo no es una religión desde el punto de vista de la Biblia. Dios aborrece la religión. Usted no pertenece a ninguna religión. La Biblia no habla de religión, la Biblia habla de relación. Cuando al discípulo se le llama cristiano, quiere decir que el discípulo está relacionado íntimamente con su maestro, que es Cristo. Por eso se llama cristiano. Es un individuo relacionado íntimamente con Cristo, con el Cristo que lo salvó, con el Cristo que lo perdonó, con el Cristo al cual le debe su vida. Y como le debe su vida, pues Él es el Señor y yo soy su esclavo. Y si Él es el Señor y yo soy su esclavo, como dice Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, pues entonces ahí sí yo puedo decir soy cristiano. Mientras que no pase eso, mientras que no ocurra eso, yo no soy cristiano. Pero llevo 20 años sentado en la banca de una iglesia. Entonces aclárenlo. Lleva 20 años sentado en la banca de una iglesia, pero la disciplina cristiana no la tiene. Y si la disciplina cristiana no la tiene, si la disciplina del Espíritu no la tiene, entonces no es cristiano, mi estimado. No puede ostentar el título de cristiano. Por más que usted vaya entrando a un lugar y en la puerta o sobre la puerta diga iglesia cristiana. Aclaremos también que la iglesia no es un lugar. La iglesia está conformada por personas. No es un lugar. No es un punto geográfico. La iglesia es cuando al menos dos se reúnen en el nombre del Señor Jesucristo. Eso es iglesia, según lo que enseña la Sagrada Escritura. Entonces aquí está hablando o el Señor está hablando a ¿quiénes? A creyentes, pero a creyentes que todavía no son verdaderamente discípulos. Una cosa es ser un creyente y otra cosa es ser un discípulo. ¿Sí lo nota usted ahí en el versículo 31? Si creyó, pues tiene a Cristo como su Salvador y usted muere y usted es salvo. Tiene la salvación porque es un creyente, ¿sí? Para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Pero convertirse en un discípulo, y mire que las dos palabras aparecen en el versículo 31, porque aparece la palabra creído, o la frase creído en él, o la frase creyente, y después discípulo. Y así como hay falsos creyentes, también hay falsos discípulos. Por eso el Señor dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, noten, no falsamente, no hipócritamente, sino verdaderamente mis discípulos. En el grupo de discípulos del Señor Jesucristo había uno que era un falsamente discípulo. ¿Quién? En el grupo de discípulos del Señor Jesucristo había uno que era un discípulo falso. Ese era Judas. Muy bien, muy buena respuesta Marta Penagos, muy buena respuesta Marta Poveda, muy buena respuesta Natalia, muy buena respuesta, muy bien.
falso. Y sin embargo andaba con Jesucristo, no se perdía un culto, no se perdía una vigilia, siempre ocupaba la misma silla, no se perdía la movida de un catre, mejor dicho, iba hasta encuentro, iba a retiro, iba a vigilias, iba a lo que fuera, a lo que lo invitara Jesucristo, iba para allá, pero interiormente no era verdaderamente un discípulo. Por eso el Señor recalca aquí, si vosotros permaneciereis en mi palabra, porque la característica de un discípulo verdadero es que permanece, o sea, no es como los bombillitos de Navidad. ¿Cómo son los bombillitos de Navidad? Intermitentes. ¿Cómo así intermitencia? Pues la intermitencia tiene que ver con que hoy sí, mañana no. Hoy estoy, mañana no. Hoy estoy animado, recibo la palabra, mañana no estoy tan animado, no recibo la palabra. Hoy sí tuve tiempo para buscar del Señor, mañana no tengo tiempo para buscar del Señor. No, así no funciona. La Biblia dice que hay que permanecer, como en Juan capítulo 15, versículo 7, que dice Juan 15, 7. Si permaneciereis en mi palabra, y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La característica primordial, principal de un discípulo verdadero es que permanece en la palabra del Señor. Y el versículo 32 dice, y conoceréis la verdad. O sea que ¿cuál es el proceso que se tiene que dar para llegar al conocimiento de la verdad? Pues lo que enseña el versículo 31, permanecer en la verdad. Si usted no permanece en la verdad, no puede llegar a un conocimiento verdadero de la verdad. Solamente aquel que persevera, o sea que recibe lección 1, lección 2, lección 3. ¿Cuántas lecciones son? Son 1253 lecciones de un curso. Son muchas, todas, muy bien, pero vamos a permanecer. Vamos a recibir todas las lecciones, vamos a recibir toda la enseñanza, vamos a recibir todo el curso. Si yo permanecí, recibí verdaderamente la verdad, conocí verdaderamente la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ¿cómo llegar a la libertad? A la libertad se llega cuando antes yo he conocido verdaderamente la verdad. Y no puedo conocer verdaderamente la verdad si primero no he permanecido verdaderamente en esa verdad, que es el paso de ser un simple creyente a ser un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Creyentes, pues todo el mundo dice que es creyente, ¿no? Pregúntele a cualquiera por ahí a su alrededor que si cree en Dios, le va a decir que cree en Dios. Pero ahora demuéstrelo. ¿Cómo lo demuestra? Siendo discípulo. Ya eso es otra cosa. ¿Por qué? Le voy a explicar la diferencia. El creyente no es sino un seguidor del Señor Jesucristo. Él va donde le digan. Hay clase a las 6. Se conecta. Toca ir a un lado. Va. Toca venir al otro. Bien. El discípulo no es solamente un seguidor. Él es un imitador de Cristo. Cuando usted ve al cristiano, al creyente, él participa de actividades eclesiásticas. Pero el discípulo pone los pies donde hace 2000 años los puso el Señor Jesucristo. Lo imita. ¿Cómo oró Jesús? Él lo imita. ¿Qué hizo Cristo en cuanto a su servicio? Él lo imita. Cristo no se quedó quieto en cuanto a la evangelización. Él lo imita y no se queda quieto en cuanto a la evangelización. Cristo anduvo de casa en casa predicando el evangelio. Él imita y no se queda quieto en cuanto al servicio a Dios. Eso no lo hace un simple creyente, porque el creyente no es sino un seguidor. Entonces al creyente lo invitan a una célula en una casa y él va. Pero el discípulo es el que va de casa en casa llevando el mensaje, llevando la palabra. El creyente pone la cabeza para que le ministren sanidad o liberación o el poder del Espíritu Santo. El discípulo pone las manos sobre los otros para ministrar sanidad, liberación o la presencia del Espíritu Santo. El creyente quiere que le sirvan. El discípulo va y sirve. El creyente se queda quieto esperando que lo atiendan. El discípulo está activo sirviéndole a todo el mundo. Usted alcanza a entender la magnitud que hay, la magnitud de diferencias que hay entre el que es solamente un creyente y el que ya es un discípulo. Lastimosamente, como le enseña la carta a los Hebreos en el capítulo 5,
Hay muchos que después de tanto tiempo debiendo ser ya maestros, y noten, después de tanto tiempo debiendo ser ya maestros, o sea, después de tanto tiempo, que no sea solamente un creyente, sino que se convierta en un discípulo, pero a algunos les pasa el tiempo, las décadas completas. Si yo digo los siglos estaría exagerando, pero casi el siglo. Les pasa las décadas completas por encima, sentados en la banca de una iglesia, de manera intermitente y nunca logran convertirse en verdaderos discípulos del Señor Jesucristo, porque nunca logran permanecer en la verdad de Cristo. Por eso nunca logran conocer la verdad de manera profunda. La Biblia es clara al decir, les hablé las maravillas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. ¡Qué terrible! Que a un creyente que lleve 15 años en una iglesia, usted venga y les hable de un tema doctrinal y ellos abran los ojos porque nunca han escuchado eso. Ahora, ¿por qué nunca han escuchado eso? Pues por la joya de predicadores que tiene la iglesia contemporánea, eso por un lado, y por el otro lado, porque el cristiano no es juicioso, el cristiano no escudriña, el cristiano no profundiza. Si yo no tengo un buen predicador, uno que me dé doctrina profunda, pues yo estudio, doblo rodillas. Tengo al maestro de los maestros, al paráclito, al consolador, al maestro, al abogado, al Espíritu de Dios que es el que me enseña. Pero ni lo uno ni lo otro. Es decir, no estamos rodeados de buenos predicadores porque estamos en la dispensación de la apostasía. Esto es la odisea, una iglesia materialista, una iglesia tibia, perezosa, carnal, que solamente piensa en dinero, solamente piensa en lo material, solamente piensa en lo físico y no quiere pensar en ninguna otra cosa. Y por el otro lado nos encontramos con cristianos perezosos, tibios, carnales. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Los principados que usted y yo tenemos que enfrentar en esta dispensación eclesiástica son los principados de la tibieza, la pereza espiritual, la carnalidad, el materialismo, el amor a este mundo. Esos son los principados que usted y yo tenemos que contrarrestar. De eso es que tenemos que ser libres, usted y yo. ¿Y cómo nos hacemos libres? Conociendo a profundidad la verdad. Para eso hay que permanecer en la verdad. Para eso hay que entender la diferencia entre un simple creyente y un verdadero discípulo. Ahora, el que ya sea creyente quiere decir que ya pasó de la muerte a la vida. Maravilloso, ya tiene luz, pero algunos se conforman con la poca luz que tienen. Y yo debo tener la totalidad de la luz del Evangelio en mi vida. Recuerde, al apóstol Pablo hablando decía, no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Si él anunciaba todo el consejo de Dios, era porque tenía todo el consejo de Dios o todo el conocimiento de Dios, o al menos se esmeraba por tener todo el conocimiento de Dios en su cabeza. La Biblia dice en Oseas capítulo 4 que como es el sacerdote, pues así es el pueblo. Si el sacerdote o el predicador es bien mediocre en el conocimiento, pues así será el pueblo bien mediocre. Si el que predica es un neófito en cuanto al conocimiento de Dios, pues ¿qué espera usted de ese pueblo? Si el predicador no se prepara en cuanto al conocimiento de Dios, pues ¿qué espera usted de ese pueblo? Dese cuenta que el predicador debe dar ejemplo. Y aquí yo le estoy hablando a predicadores. Aquí yo le estoy hablando, por ejemplo, a Marta León, que predica en Cajicá. Aquí yo le estoy hablando, por ejemplo, a Natalia Vanegas, que predica en Candelaria. La mayoría de las personas que se unen a estas clases, que se pegan a estas clases, predican el Evangelio. Y dése cuenta que usted y yo tenemos que dar ejemplo de lo que tenemos que hacer para que los demás quieran seguir ese ejemplo. Si somos solamente unos creyentes, los demás se van a dar cuenta y se van a convertir en seguidores. Que no sean solamente seguidores, que se conviertan al mismo tiempo en imitadores. ¿Se acuerda que esa palabra aparece varias veces en la Sagrada Escritura? Sigue diciendo el versículo. Le respondieron, versículo 33, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Note que son solamente unos creyentes. Solamente unos creyentes y son neófitos. La palabra neófito significa nuevo, que tiene poco conocimiento. Ellos tienen poco conocimiento. Ellos ni siquiera son conscientes de que hay una esclavitud en sus vidas. Como muchos creyentes a los cuales uno les habla de esto y dice, no, pero yo esclavo de nada soy.
Sí, somos esclavos de muchas cosas. Siga leyendo. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Como diciendo, ¿libre de qué? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pregunta, una persona se convierte a Cristo y eso quiere decir que nunca jamás volvió a pecar. ¿Qué dice usted? Responda, por favor. Le repito el planteamiento y la pregunta. Una persona se convierte a Cristo. Eso quiere decir que a partir de ese momento nunca más vuelve a pecar. ¿Qué dice usted? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué dice usted? Respuesta, no señor. O sea, ¿cómo así? El individuo se convierte, ¿pero qué? El individuo vuelve a pecar. Muy bien. Sigue pecando. Muy bien, sigue pecando. Ahora, si el individuo se acaba de convertir y sigue pecando como pecaba antes de conocer de Cristo, ¿qué puede usted decir del individuo? ¿Es un cristiano de qué clase? Repito, el individuo se acaba de convertir, realmente se ha convertido, realmente ha creído, pero sigue pecando como pecaba antes de conocer de Cristo. ¿Qué clase de cristiano es? Muy bien, es un cristiano carnal. ¿Por qué se le llama cristiano carnal? Porque lo domina su propia carne. Regáleme usted a la luz de la Sagrada Escritura la definición de carne. Recuerde que carne a la luz de la Biblia es la suma de dos componentes de su ser. ¿Cuáles? Bien. Alma y cuerpo, muy bien. Cuerpo y alma, muy bien. Esa alma rebelde y ese cuerpo rebelde, que es un alma y un cuerpo inconversos todavía, a los cuales hay que meter en cintura. De eso precisamente trata el proceso de santificación mencionado tantas veces en la Sagrada Escritura. Ese proceso de santificación se lleva a cabo desde el centro de operaciones. ¿Cuál es el centro de operaciones? Pues su espíritu, mi espíritu. ¿Se acuerda que de eso hemos hablado? Este individuo, aunque es creyente, sigue gobernado por su carne. Es más, ni siquiera entiende que hay una carne en su ser, ni siquiera entiende cuál es el significado de carne a la luz de la Biblia, ni siquiera entiende que está conformada por alma y cuerpo, y ni siquiera entiende que tiene que luchar, que tiene que contender contra esa carne para impedir que haga lo que ella quiere hacer. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ese conocimiento usted ya lo tiene, ¿cierto? Este conocimiento para usted es puro párvulos, como la cartilla Coquito o la cartilla Nacho escribe a nivel teológico. Ese conocimiento usted ya lo tiene. Ok, aquí llegamos a la conclusión de que yo me acabo de convertir, yo acabo de creer en Cristo, pero hay una parte de mi ser que tiene la tendencia a seguir pecando. Si yo permito que esa parte de mi ser siga pecando, pues yo estoy practicando el pecado. Si yo estoy practicando el pecado, el mismo texto dice, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Yo sigo esclavizado al pecado. Y si sigo esclavizado al pecado, ¿qué necesito? Pues liberación. Por eso el versículo 32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Los judíos creyentes preguntan, ¿pero libres de qué? Y el Señor responde, pues libre de sus pecados. De eso tiene que ser libre. ¿Y cómo me hago libre del pecado? Conociendo la verdad. ¿Y cómo hago para conocer la verdad? Permaneciendo en las palabras del Señor. Es decir, cero intermitencias. No puedo ser un bombillito de Navidad. Yo tengo que ser una luz que siempre está prendida, que siempre está encendida en cuanto a las cosas del Señor. Ahora revisémoslo, por favor, desde el punto de vista de la resurrección de Lázaro. ¿Qué tiene que ver? Pues tiene que ver todo. Evangelio según San Juan, capítulo 11, 3 capítulos adelante, a partir del versículo, ya le digo, Juan capítulo 11, versículo 44. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 44. Me avisa cuando ya, listo, ya, están que vuelan. Versículo 44 dice, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. ¿De qué habla o de qué trata Juan capítulo 11? Pues todo el contexto de la resurrección de Lázaro. Lázaro estaba muerto y según las palabras de Marta, ¿cuántos días llevaba muerto? Responda, por favor.
¿Cuántos días llevaba muerto? No, hay que leer la Biblia, y hay que leerla bien. Sí, recuerde Juan capítulo 8, ¿no? Hay que permanecer en las palabras de Dios para conocer bien la verdad. Lea el versículo 39 y dése cuenta por usted mismo. Lea el versículo 39. Si usted respondió 3, se quiere pegar un pellizco, una cachetada de usted mismo, una mechonía de usted mismo o alguna cosa, para que se dé cuenta que no es así. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. No un día, ni 2 días, ni 3 días, ni 5 días, ni 17 días. Uno dijo 128 días. ¿De dónde sacó eso? 4 días. Es de 4 días. Hiede ya. O sea, eso ya está en descomposición. O sea, eso ya está pudriéndose. O sea, eso ya no lo aguanta y no lo soporta nada. El Señor, ¿qué hace? Manda quitar la piedra y da la orden. Versículo 43. Versículo 43 dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Porque ¿cómo es que el Señor resucita a los muertos? Lo dice Romanos 4:17. El Señor da vida a los muertos, o resucita a los muertos, llamando las cosas que no son como si fuesen. Repetimos: el Señor da vida a los muertos, o resucita a los muertos, llamando las cosas que no son como si fuesen. Si el Señor se encuentra con un muerto, ¿qué hace? Pues le habla como si estuviera vivo. Esto ya hemos hablado bastante de esto, ¿no? El término hebreo conocido como dabar, que es la palabra hablada, y es la única manera de sacar adelante proyectos y de tener éxito a la manera de Dios, llamando las cosas que no son como si fuesen. Aquí dése cuenta que el Señor no le dice a Lázaro: Lázaro, resucita o vuelve a la vida. Aquí el Señor le dice a Lázaro: Lázaro, ven fuera. O sea, da por hecho que ya estaba vivo. Porque el Señor llama las cosas que no son como si fuesen. Si yo sigo viendo a Lázaro muerto, pues muerto se queda. Si yo sigo hablando de Lázaro como si estuviera muerto, pues muerto se queda. Si yo sigo teniendo la conciencia interna de que Lázaro está muerto, pues muerto se queda. Pero si yo logro convencerme que Lázaro está vivo y le hablo como si estuviera vivo, pues ¿qué hace Lázaro? Pues resucita. Es el método bíblico para que los milagros ocurran. No es tan complicado, pero se necesita la fe. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto no te salió. O sea, pasó de la muerte a la vida. Que es lo que enseña la Sagrada Escritura en Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Eso es una analogía perfecta de una persona que desde el punto de vista espiritual está muerto. Y el Señor, ¿qué hace? Un milagro en él y lo pasa a la vida. Ahora es un ¿qué? Ahora es un creyente. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto en delitos y pecados, salió porque ahora está vivo. Vivo para Dios, vivo para Cristo. Pero salió ¿cómo? Note lo que sigue después de la coma. Salió atadas las manos y los pies con vendas. Note la palabra atado. O sea, el individuo acaba de creer, acaba de convertirse, pero todavía está ¿cómo? Regáleme esa palabra ahí en el chat, por favor. El individuo acaba de creer, el individuo se acaba de convertir, el individuo se acaba de arrepentir, el individuo se acaba de comprometer con Jesús, pero todavía está ¿cómo? Gracias por la palabra. ¿Arado? No, atado. El individuo está todavía ¿cómo? Está todavía atado. Ahora regáleme un sinónimo de atado. Por si alguien no entiende lo que es atado, regáleme algún sinónimo. Amarrado, por ejemplo, sujeto, amordazado, encadenado. Muy bien. Y si está, lo que usted está diciendo, si está amarrado, encadenado, amordazado, si está atado, pues ¿qué necesita? Título de la lección de hoy. ¿Qué necesita? Excelente. ¿Qué necesita? Liberarse. ¿Qué necesita? ¿Cómo se llama la lección de hoy? ¿Cómo ser libre? ¿Qué necesita? Libertad. ¿Qué necesita? Liberación. Pregunta. Desde este contexto, ¿el cristiano necesita o no necesita liberación? Lázaro acaba de resucitar. Ha pasado de muerte a vida. ¿Necesita ser desatado o no? ¿Necesita liberación o no? Sí, así es. Ahora, ¿de qué necesita liberarse el que ya es creyente, en cuyo interior mora el Espíritu de Dios? ¿De qué necesita liberarse?
Aquí dice pues de un montón de cosas, como por ejemplo, dice que tenía los pies atadas, las manos y los pies con vendas. Nota el plural, vendas. No era solamente una, vendas, varias, muchas vendas, muchas ataduras. ¿De qué necesita? Sí, pero ahí regálemelo en plural, por favor. Exacto, de los pecados. Porque es que si no es una obra de la carne, será otra obra de la carne. Si uno no está sufriendo de envidia, está sufriendo de celos. ¿Es o no es? Si uno no está sufriendo de enemistades, está sufriendo por el tema de la mentira. ¿Es o no es? Si uno no está sufriendo por el tema de la calumnia, está uno sufriendo por el tema de cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. ¿Es o no es? Usted dirá, mi pecado nunca será la brujería, ni la hechicería, ni nada de eso. Bueno, pero la ira, ¿acaso no es también pecado? El no dominar el temperamento no es también pecado y no es llamada obra de la carne en la Sagrada Escritura. Iras, contiendas, celos, enemistades, disensiones, pleitos, son obras de la carne. Y todo eso aparece en plural en la Sagrada Escritura. Y todas esas son las vendas que atan las manos y que atan los pies. Ahora mire lo que dice el texto. Atadas las manos y los pies. ¿Qué hace uno con las manos? ¿Qué hace uno con los pies? ¿Qué tiene atadas? Las manos y los pies. Pero ¿qué hace uno con las manos? Las manos representan a la luz de la Sagrada Escritura ¿qué? Y los pies representan a la luz de la Sagrada Escritura ¿qué? ¿Qué hace uno con los pies? Pues uno con los pies anda. O sea, representa el caminar. Cuando uno tiene el caminar atado, uno no avanza, uno está estancado. Y cuando uno tiene las manos atadas, ¿qué hace uno con las manos? Pues con las manos uno trabaja. Quiere decir que laboralmente, quiere decir que productivamente, quiere decir que a nivel de fruto, quiere decir que a nivel de éxito material, secular, pero también el servicio a Dios, trabajo, productividad, fructificación, creced y multiplicados, dice la Sagrada Escritura, pues no avanza. El cristiano que no pasa por liberación, está vivo, es creyente, el Espíritu de Dios vive dentro de él, pero está atado de manos y de pies. O sea, ¿cómo queda? Estancado. ¿No ha visto el caso de mucho cristiano estancado? ¿Conoce algún caso o no conoce algún caso? ¿Se ha preguntado usted alguna vez, pero por qué si soy cristiano, por qué si fulano es cristiano, por qué no avanza? ¿Por qué no se ve fruto? ¿Por qué no se ve lo fructífero? ¿Por qué no se ve el éxito si Nehemías 1:11 promete éxito? ¿Por qué no se da la prosperidad si el Salmo 1:3 habla de prosperidad? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pero ¿por qué no prospera en todo lo que hace? Porque está como, porque está atado, porque familiarmente no prospera, porque conductualmente no prospera, porque en cuanto a testimonio no hay avance, porque en cuanto a prosperidad o laboral o económicamente no hay avance, porque usted revisará las áreas de su vida y usted dirá, bueno, mire, económicamente, laboralmente yo veo un avance, veo un fruto, pero familiar o emocionalmente probablemente no. O al contrario, familiar emocionalmente en mí hay fruto, pero laboral y económicamente no. O sea, usted considera y reconoce en este momento de que hay áreas en su vida que están atadas. En cuanto a esa área se siente atado de pies y manos, estancado, no avanza. Lo que hace no es productivo. Por donde quiere caminar se siente maneado, amordazado, quieto, frío, congelado, estancado. Y usted dirá, ¿por qué si soy creyente? ¿Por qué si voy a la iglesia? ¿Por qué si digo amén a todo lo que predican? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad que usted está o conociendo o repasando en este momento es que aunque usted es cristiano, usted tiene que pasar por una liberación prácticamente todos los días de su vida. Todos los días tiene que ir cortando vendas. Todos los días tiene que ir cortando mordazas. Todos los días tiene que ir cortando lazos, cadenas. Todos los días tiene que ir cortando con lo que no es de Dios. Porque es lo que lo manea, es lo que lo congela, lo que lo inutiliza y lo que no lo deja avanzar. Aunque sea cristiano.
aunque sea creyente. Por eso el énfasis del Señor Jesucristo, Juan 8:31. Deje de ser un simple creyente y conviértase en un verdadero discípulo, uno que conoce verdaderamente la palabra, porque conoce la verdad y esa verdad le hace libre. Entonces, con base en Juan 8:32 y relacionándolo con Juan capítulo 11, el texto de Lázaro, versículo 43, versículo 44, sabemos que hay unas vendas que nos atan, que son las obras de nuestra carne, que son nuestros pecados, que es nuestra propia desobediencia, que es nuestra propia falta de testimonio. Ahora yo le pregunto, según Juan 8:32, ¿cuál es el cuchillo con el que se cortan esas vendas? ¿O cuál es el bisturí con el que se cortan esas vendas? ¿O cuáles son las tijeras con las que se cortan esas vendas? Según Juan capítulo 8, versículo 32. Responda, por favor. Excelente. Responda, por favor, gracias. Encuentre el cuchillo, encuentre el bisturí, encuentre las tijeras. ¿Cuál es el cuchillo? La verdad, no hay otro. La palabra de Dios, que es la verdad. Conociendo la verdad. Muy bien. Ahora mire, conoceréis la verdad, no te conocer. Yo estoy vendado, ¿no es cierto? Y hay un cuchillo. Yo estoy vendado y hay tijeras. ¿Qué tengo que hacer? Usar el cuchillo, usar las tijeras. Ahora, si no lo puedo hacer yo, porque es que estoy tan vendado que yo no puedo manipular por mí mismo el cuchillo, no puedo manipular por mí mismo el bisturí, o no puedo manipular por mí mismo las tijeras. Por eso el versículo 44 dice, cuenta lo que dice. El rostro envuelto en un sudario, Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. La orden no se la dio a Lázaro. No le dijo a Lázaro, desátese. La orden se la dio a su entorno, a los que rodeaban a Lázaro. O sea, a los hermanos en Cristo. O sea, a los que tienen más conocimiento que usted. A ellos se les dice, desátenle. Ahora, ¿cómo yo lo desato a usted o cómo usted me desata a mí? Pues ya sabemos cuál es el cuchillo, ¿cierto? Ya sabemos cuál es el bisturí, ¿cierto? Ya sabemos cuáles son las tijeras, ¿cierto? ¿Cómo usted me desata a mí? ¿Cómo usted me corta las vendas que me atan? No solamente hay vendas en las manos y en los pies. Dice que tenía el rostro envuelto en un sudario. O sea que este tipo ni ve tampoco. Es un cristiano que no ve más allá de sus propias narices. No entiende la Biblia más allá de un conocimiento básico. Hay cristianos que no ven bien. Hay cristianos que están atados de manos y de pies. Ahí está la respuesta a la pregunta que muy seguramente usted se ha hecho o a usted le han hecho, o la pregunta con la cual a usted mismo lo han cuestionado, de que por qué si es cristiano, por qué si es creyente, por qué no sale adelante. La respuesta, está atado. Y de pronto yo me ponga bravo y yo digo, atado no, porque soy nueva criatura en Cristo Jesús. Aunque sea nueva criatura en Cristo Jesús, está atado. Atado no, porque yo pasé de muerte a vida. Aunque haya pasado de muerte a vida, está atado. Atado no, porque ahora soy un creyente. Aunque sea creyente, Juan 8:31, está atado y necesita libertad. Juan capítulo 8, versículo 32. Aunque haya resucitado entre los muertos como Lázaro, sale maniatado, manos y pies, y no ve bien porque tiene el rostro envuelto en un sudario. Entonces alguien debe tener misericordia de mí. Algún hermano en Cristo con conocimiento superior debe tener misericordia de mí. Que venga él y me predique. Porque al predicarme, al hablarme la palabra de Dios, hace uso del cuchillo. Al predicarme la palabra de Dios, hace uso del bisturí. Al predicarme la palabra de Dios, hace uso de las tijeras. Y al hacer uso de las tijeras, las vendas comienzan a cortarse. Las vendas comienzan a aflojarse. Las vendas comienzan a caer. El sudario se quita de mi cabeza. Yo comienzo a ver mejor. Comienzo a entender mejor. Es que a veces no es culpa ni siquiera de Lázaro, sino de los que rodean a Lázaro. Que dicen, ese ya nació de nuevo. ¿Y hay que dejarlo solo? No, porque aunque haya nacido de nuevo, hay que ayudarlo a desatarse. Hasta que ya esté lo suficientemente libre, enséñele a manejar el cuchillo, el bisturí y las tijeras, que es el conocimiento de la verdad, para que él mismo pueda ministrarse liberación y ayudar a ministrarle liberación a otros creyentes al mismo tiempo. Hemos visto dos casos. Uno, no es creyente, necesita liberación, liberarse de los demonios. Dos, ya es creyente, necesita liberación, liberarse de sus vendas, de sus pecados, de su ignorancia, de las obras de su propia carne, de su capricho, de su necedad, de su estado de ánimo, de creer que todas las cosas se hacen como usted quiere y no como Dios quiere. No es así.
Nosotros nos tenemos que conformar a la verdad de Dios. Pero cuando usted ve un cristiano así, anímico, de doble ánimo, cuando usted ve un cristiano así, caprichoso, voluntarioso, carnal, eso quiere decir que está atado. Vaya y dígale, usted se va a dar cuenta que se va a ofender. Pero aunque se ofenda, tenga misericordia. Utilice el cuchillo, no se lo pase por el cuello, páseselo por las vendas. Quítele el sudario. Cuando vea bien, le agradecerá. Cuando vea bien y esté bien libre, lo va a abrazar con esas manos que hoy están atadas. Cuando vea bien y camine libremente, lo va a acompañar a predicar el evangelio. Él va a ministrar el poder de Dios. Cuando le quita el sudario de su rostro, no solamente va a ver bien, sino que va a hablar bien y usted lo va a ver predicando el evangelio. Y él tendrá que reconocer, gracias a mi Dios, pero gracias a ese hermano, que por más que yo le daba duro, por más que yo le ofendía, por más que yo era rebelde, por más que yo le sacaba el cuerpo, ese siempre me predicó el evangelio. Y al predicarme el evangelio, cada vez que me predicaba, era como el corte de la tijera. Cada vez que me predicaba, era como el filo del cuchillo o del bisturí que atravesaba todas mis vendas y caían al suelo. Eso no lo reconocerá al inicio, eso lo reconocerá después. El tema aquí es que cuando el Señor dice desatadle y dejadle ir, más adelante usted encuentra en el contexto que Lázaro quedó libre y se fue. Y más adelante cuando Cristo fue a visitar a Marta y María, ¿se acuerdan? Cuando Cristo iba a visitar a Marta y María, siempre estaba Marta ocupada en mil cosas, siempre estaba María a los pies del Señor, pero Lázaro nunca estaba, porque Lázaro se enteraba que Jesús iba y se volaba. Él no quería saber nada de Jesús. Pero a partir del momento de la resurrección y a partir del momento de su liberación, cuando Jesucristo visitó la casa de Marta y María, ahí Lázaro sí estaba presente. Ya es un convertido, pero no solamente un creyente. Está en el proceso de convertirse en un verdadero discípulo. El Señor le dijo, y con esto voy terminando, a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Propóngase, hermano en Cristo, convertirse en un verdadero discípulo. Eso se hace permaneciendo en las palabras de Dios. Cuando usted permanece en las palabras de Dios, conoce la verdad, y esa verdad a usted lo hace libre de todas las ataduras que hay en sus manos, de todas las ataduras que hay en sus pies y de ese sudario que le estorba la vista, que no le deja ver con claridad, ni oír la voz de Dios con claridad, ni hablar la palabra de Dios con claridad. Todo lo que le está atando y no le deja tener un buen testimonio, un buen comportamiento, rómpalo en este momento. Decida con Cristo, decida con la palabra del Señor: yo me propongo entrar a un proceso de autoliberación, en la cual yo voy a estudiar la palabra de Dios por mí mismo, no voy a faltar a una sola clase, no voy a faltar a un solo discipulado, porque los discipulados son las tijeras con las que cortan mis vendas, porque los discipulados son las manos que quitan el sudario de mi rostro y me dan esa libertad prometida por el Señor Jesucristo. Último versículo de la noche, Juan capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién nos libera? Jesús. ¿Con qué? Con su palabra. Y el Señor utiliza a quienes, a los que le rodean a usted. Desátenle, es decir, predíquenle, denle palabra. Esa palabra se va a encargar de darle una completa liberación. Padre Santísimo, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy. Gracias por este discipulado, mi Señor. Gracias por la enseñanza, por el uso de las tijeras, del cuchillo y del bisturí. Gracias porque nos llevan a un entendimiento de que aunque somos cristianos, necesitamos liberación. Hay ataduras en las manos, hay ataduras en los pies, hay ataduras en los ojos, vendas en los ojos, en los oídos, en la boca. Por eso no avanzo, por eso no tengo un mejor testimonio, por eso avanzo un paso y retrocedo dos. Por eso pasan los años y sigo siendo carnal, tibio, perezoso, mundano, Señor. Pero yo ya no quiero más eso en mi vida. Yo quiero libertad. Quiero ser un creyente, pero libre, porque hay creyentes que no son libres. Quiero ser un discípulo, pero libre, porque hay discípulos que no son libres. Yo quiero ser libre, porque solamente cuando uno es libre, uno progresa en todo sentido, en todo aspecto, en todo ámbito. Te pido, Señor,
Que esta palabra sea como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Que sea tu Santo Espíritu aplicando esta palabra, mi Dios, penetrando, inyectando, no solamente doctrina, conocimiento, sino también fe, para que, movidos a la acción, nosotros agarremos esas tijeras de tu palabra, Señor, y cortemos con todo lo que no es tuyo y que está en nuestras vidas. Que hoy decidamos, a partir de hoy voy a ser una Marta diferente, voy a ser una María diferente, voy a ser un Lázaro diferente. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y gracias a Dios.